François Rochon es posiblemente el mejor inversor canadiense de los últimos tiempos. Su rendimiento ha sido sensacional, con un acumulado de rentabilidad superior al 6.600% desde el año 1993 hasta el año 2023, con un promedio anualizado del 14.8%, muy por encima del 9.3%, que fue el promedio del índice S&P 500 para ese mismo periodo de tiempo. $100,000 invertidos hace 30 años con esos retornos se convertirían en $6,782,000, sin adiciones de capital, con un rendimiento más de 4 veces superior al del índice S&P 500. Revisaremos sus principios de inversión que lo llevaron a estos tremendos rendimientos. El primero de sus principios de inversión es contar con las 3 características que debe tener un inversor: la paciencia, la humildad y la racionalidad. Rochon considera que la paciencia es la cualidad más importante tanto en la vida como en el negocio de las inversiones. Con respecto a la racionalidad, Rochon tiene la misma visión de Buffett, quien opina que están equivocados quienes consideran que se necesita un coeficiente intelectual de 180 para lograr buenos resultados en el mundo de las inversiones. Más bien se requieren habilidades básicas de matemáticas, la comprensión de los principios de contabilidad de las empresas y el entendimiento de cómo funcionan los negocios. La racionalidad también permite que se miren los hechos de la manera más desapasionada posible para ser objetivo con los análisis. Si bien la paciencia es clave, Rochon considera que la humildad es la característica más importante de un buen inversor. Hay que ser consciente de que puedes entender y que no, para evitar invertir en negocios que no se comprendan. De igual forma, no hay que creer que se puede predecir al mercado de valores y hacia dónde va la economía y las tasas de interés. Pero para ser consciente de esas limitaciones, se requiere de humildad, pues los inversores tendrán la presión de sus clientes y de otros inversores para escuchar una opinión sobre estos temas. Rochon considera que en la realidad nadie tiene la capacidad de saber con exactitud hacia dónde irá la economía en los próximos trimestres, o qué va a pasar con los mercados de valores en los próximos trimestres o el siguiente año. Así que más bien hay ser humilde para aceptar estas limitaciones y centrarse en donde se puede ser más productivo con el tiempo, y es en tratar de encontrar las mejores empresas para invertir, comprender bien cómo funcionan sus negocios y lograr consolidar unas 20 de estas compañías para mantener sus acciones durante unos buenos años. El segundo principio es la lectura constante y los análisis con profundidad de las compañías. Rochon explica cómo a él le gusta la lectura de libros y analizar cómo será el crecimiento de una empresa y dónde podría estar en los próximos 5 años. En su proceso de análisis, utiliza una tabla o un cálculo para proyectar las ganancias por acción o beneficios por acción para los siguientes años de las empresas que se analizan, en donde se detalla el crecimiento esperado en los beneficios por acción. Este ejercicio se realiza también analizando los rendimientos y beneficios de las empresas que se tienen en cartera. Al observar estos datos, se observará que por lo general los mercados de valores a largo plazo reflejan los desempeños de las empresas. Pero en este proceso de análisis hay que ser bastante prudente para no pagar de más por las empresas, así sean buenos negocios, pues si las acciones se compran costosas y después hay alguna reducción en la relación precio-beneficios en algunos años, es posible que se obtenga un menor rendimiento en la cartera. No se trata de buscar gangas que puedan ser fiascos o malas compañías, sino pagar un precio justo por buenos negocios. Después de realizar un análisis riguroso de las empresas en donde invertir, hay que tener la confianza suficiente en el proceso para comprar incluso posiciones que pueden no ser populares y tener una visión a largo plazo, a pesar de la opinión contraria de otros inversores. Se debe mantener el rumbo a largo plazo, pero sin olvidar el principio de la humildad, pues es posible que 3 años después de comprar acciones de una empresa, puede que las hipótesis iniciales no se estén cumpliendo. Así que hay que ser humilde para aceptar los errores, para reconocer que no está funcionando para vender eventualmente y comprar nuevas empresas.
El tercer principio es el de seguir a otros superinversores. Rochon es seguidor de los más importantes superinversores, en particular de Peter Lynch, Warren Buffett, Philip Fisher y Benjamin Graham. Asimismo, recomienda la obra Cómo ser rico de J. Paul Getty. Otra de sus obras favoritas es The Money Masters de John Train. Rochon lee tanto las obras más importantes de sus inversores favoritos, como las cartas a los inversores que escriben periódicamente, en donde se observa que su filosofía de inversión tiene algo en común, y era el ver las acciones como la propiedad de empresas con un valor intrínseco, donde se podían en algunos casos comprar estos valores con descuentos. Otro elemento común que observó de estos superinversores es que eran conscientes que no podían predecir al mercado de valores. Así que más bien trataban de comprar buenas acciones que estuvieran infravaloradas, con una visión a largo plazo, y lograban unos excelentes resultados, a pesar de no lograr predecir el momento exacto en donde comprar y vender. Más bien actuaban como dueños de negocios. Buffett, por ejemplo, concentraba el 90% de su cartera en solamente 10 acciones. Esa misma estrategia la usaba Philip Fisher, quien compraba unas pocas empresas cuidadosamente seleccionadas para mantenerlas durante muchos años, pues el rendimiento de la cartera se asemejará mucho al rendimiento de las empresas seleccionadas. Rochon también analizó la estrategia de Ray Kroc, el fundador de la empresa McDonald's, quien a pesar de las recesiones y momentos de dificultad de la economía en los años 60, siguió abriendo nuevos restaurantes, es decir, no se dejó afectar de las opiniones de otros sobre la economía, más bien se enfocó en hacer que el negocio funcionara extraordinariamente bien y lograr expandirlo. Para el año 1967 McDonald's tenía ventas por $51 millones por año, y gracias a la acertada estrategia de crecimiento 5 años después, lograron ventas por 385 millones. Y 10 años después, llegaron a vender 1.400 millones por año. Por lo tanto, muchas veces es mejor desconectarse del ruido que te habla de los problemas de la economía, para centrarse en encontrar buenos negocios. Rochon, además de estudiar a los grandes inversores, también estudió a grandes empresarios. Incluso de joven iba a la biblioteca a leer estas historias de empresas y emprendedores exitosos. El cuarto principio es no seguir a las masas. Rochon tiene la teoría de que el 95% de las personas tiene el gen de seguir a las multitudes, pues en la antigüedad, hace unos 10.000 años, las personas vivían en chozas y aldeas, y si se acercaba un tigre o un animal salvaje, lo que se debía hacer era correr para no ser el almuerzo de estos animales. Posiblemente, el impulso a seguir a la tribu está en nuestro ADN. Es por eso que cuando el mercado está bajando, muchas personas tenderán a vender. Y cuando una acción es popular y ya ha subido mucho, tienden a comprarla. Pero hay un porcentaje de personas, un 5%, que posiblemente no tiene ese gen, que no corren cuando todos corren. Estos son los que se convierten en científicos, escritores o artistas. Tienen la capacidad de tener ideas novedosas. En el mundo de la inversión, ese 5% es el capaz de comprar alguna acción que todos están vendiendo. Son capaces de invertir en bolsa cuando todos están deprimidos o en pánico. Son los capaces de evitar invertir en la moda del momento. Y a largo plazo, son los capaces de lograr los retornos superiores al resto. Con respecto al S&P 500, Rochon explica cómo el índice se ha negociado en promedio entre unas 15 y 17 veces. Y cuando se tienen múltiplos más altos, se debe ser mucho más prudente y selectivo. Pero hay que tener en cuenta que empresas con altos potenciales de crecimiento pueden permitirse unos múltiplos más altos de los del promedio del mercado. Sin embargo, hay múltiplos en los cuales incluso las excelentes compañías no pueden ser muy atractivas. Rochon lo explica, por ejemplo, con Costco, que, si bien es una empresa fantástica, si pagas unas 44 o 45 veces, beneficios, se puede durar algunos años hasta alcanzar un rendimiento aceptable a esos precios. Su quinto principio es contar con un método para invertir a largo plazo.
Uno de los principios de inversión de Rochon es tomado del gran Charlie Munger, y es que hay que ser consciente que el mercado tendrá una caída del 50% unas 2 o 3 veces por siglo, y se debe ser capaz de reaccionar de manera racional. Se debe ser capaz de aguantar el dolor y sostener una acción que ha caído un 50% en su precio. Incluso en el peor momento de la bolsa en el 2008, cuando cayó más de un 50%, Rochon estaba buscando oportunidades y él estaba confiado de que las acciones que tenían en cartera eran buenas empresas, que eran rentables y tendrían un buen futuro. Él más bien afirmaba en ese momento en declaraciones a los medios que era la mejor oportunidad para invertir en acciones, porque las valoraciones se encontraban supremamente bajas. Por el contrario, en ese momento casi todos estaban en pánico y preocupados. Aquí es donde aplica el principio de la racionalidad, en donde hay que estar preparado mentalmente para esa situación y no entrar en el pánico de la tribu. En periodos de crisis, Rochon revisa su cartera y analiza si hay alguna empresa que posiblemente no superará el bache, ya sea porque no será rentable o porque tiene demasiada deuda. Pero precisamente el trabajo previo de análisis es evitar tener estas compañías. Si en todo caso se tiene alguna compañía que no tiene tan buenas perspectivas de crecimiento, como en el pasado, es posible que sea mejor venderla. Pero lo más importante en las crisis es tratar de aprovechar las oportunidades para comprar empresas a precios bajos, por ejemplo, en la crisis del 2008. Rochon observó que Disney cotizaba a unas 8 o 9 veces beneficios, lo que era una gran oportunidad. Rochon aplica el principio fundamental de Benjamin Graham, de comprar con un margen de seguridad, en donde se debe tratar de comprar acciones con un descuento de ojalá el 50% de su valor intrínseco. Pero determinar el valor intrínseco puede no ser una tarea fácil. Él ha tratado de construir un modelo muy preciso para determinar el valor intrínseco de una empresa, pero en su experiencia los modelos muchas veces no corresponden con el mundo real. Por lo tanto, esta valoración no se puede considerar una ciencia exacta, pues hay muchas incertidumbres cuando se habla de invertir en valores. Pues cuando se trata de calcular los flujos de efectivo de una empresa a valor presente, se tienen más bien unas estimaciones, porque son muchos los factores que están en juego. El balanceo de la cartera para Rochon es como arreglar el jardín, en donde hay que dejar crecer o florecer los mejores prospectos, mientras que hay que podar las malas hierbas, como lo explica Peter Lynch. Rochon también explica cómo muchas veces para comprar una buena empresa hay que hacerle seguimiento años para esperar el momento justo para comprarla. Rochon lo explica con uno de sus grandes errores. Desde hace unos 20 años atrás, comenzó a seguir a la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk, que es líder en tratamientos para la obesidad y la diabetes. Él explica cómo durante muchos años no estaba dispuesto a pagar en ese momento una relación precio-beneficios de 20 veces. Así que continuó con el seguimiento. Pero en el año 2014, visitó su sede en Copenhague. Además de leer mucho sobre la compañía, el negocio y los medicamentos que ofrecía, y llegó a la conclusión de que era una de las mejores compañías del mundo, con un modelo de negocio diferente al de otras empresas similares, y con un nicho muy fuerte como es el de los medicamentos para la diabetes. En ese momento las tasas de crecimiento de la empresa eran del 10 al 12%, pero aún así no compró acciones de esta empresa. Su análisis fue acertado, pero no tomó la decisión a tiempo, y la compañía ahora crece al 20%, y esta acción desde esos años se multiplicó por 7 veces. Si bien el análisis era el correcto al comprender muy bien el negocio, entender la cultura de la empresa y su potencial, no tomó la decisión acertada. Pero es preferible cometer errores por omisión y no seleccionar malas empresas que quiebren, porque si tienes una buena acción en tu cartera que se dobla o triplica, pero si tienes 2 o 3 empresas que se quiebran, perderás prácticamente una parte grande de tu portafolio. Con respecto a su inversión en Berkshire Hathaway, Rochon inició invirtiendo en esa compañía hace unos 25 años, en el auge de la burbuja tecnológica, con valor contable excelente. Si bien ha sostenido esa posición bastantes años, ha venido reduciéndola pues debido a su tamaño.
Es difícil que sea una empresa con crecimiento, pero la considera una inversión casi sin ningún tipo de riesgo. Posiblemente es la empresa más sólida del mundo, que permite tolerar rendimientos incluso por debajo de los esperados. Pero lo interesante de la estrategia es observar cómo en la medida en que encuentra otras ideas que cree que funcionarán mejor de forma gradual, va recortando su posición en Berkshire Hathaway. Con respecto a la conformación de la cartera, si bien Rochon considera que hay inversores que son capaces de organizar una cartera con tanto solo 10 valores, él se siente más cómodo con unos 20 a 25 nombres. Pero si ya se tienen unos 50 o 60 nombres, se está muy diversificado y posiblemente sería mejor estar indexado al índice. El objetivo de la diversificación es proteger la cartera si se cometen 1 o 2 errores, para evitar unos daños importantes. Rochon también trata de invertir en empresas con modelos de negocios sostenibles, pues explica cómo, por ejemplo, él observó una empresa tecnológica a unos múltiplos que parecían llamativos. Incluso tenía unas expectativas de crecimiento superiores al 20% anual. Pero años después las acciones de esa empresa fueron vendidas por un valor muy bajo a otra compañía. Por lo tanto, no es suficiente comprar a precios bajos. También hay que seleccionar empresas con modelos de negocios que sean duraderos en el tiempo. Se deben buscar empresas que tengan una ventaja competitiva que se pueda mantener durante bastantes años. Cuando uno mira 30 años atrás, algunas empresas que eran líderes ya ni siquiera existen. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente en periodos de 5 años o menos. En especial en el sector tecnológico, el mundo es muy competitivo y las tecnologías cambian muy rápido. Rochon, por ejemplo, nombra a Intel como un caso típico, pues era uno de los mejores negocios del mundo. Y en los últimos años las cosas para esta compañía han cambiado radicalmente. Revisemos ahora las principales posiciones de su fondo, el Giverny Capital Holdings. La primera posición es Berkshire Hathaway, la empresa manejada por el mítico Warren Buffett, que es una de las compañías de inversión más importante del mundo, que opera en el sector de los seguros y reaseguros, pero con participación adicional en empresas como Apple, American Express, Wells Fargo y Procter & Gamble, entre otras. La compañía actualmente tiene un múltiplo PER Forward de 22.8 veces, un múltiplo precio-valor en libros con un razonable 1.56 y una relación entre el precio y las ventas de 2.14. Comparado con otras compañías, tiene unos múltiplos razonables, pero teniendo también en cuenta su bajo potencial de crecimiento. La tercera posición es Meta Platforms, con un 6,75% de participación. La compañía líder en el sector de las redes sociales y la publicidad en línea tiene un múltiplo PER Forward de 23 veces, con un múltiplo precio-valor en libros de casi 9 veces y una relación entre el precio y las ventas de 9.83. Si bien sus múltiplos son un tanto altos, se compensan con su potencial de crecimiento para los siguientes años. La tercera posición es Ametek, una empresa americana que se dedica a la fabricación de productos e instrumentos electrónicos y electromecánicos en los mercados de la energía, el sector médico, el industrial y de investigación. La compañía tiene un múltiplo PER Forward de 25 veces, una relación precio-valor en libros de 4,37 veces y una relación de precio-ventas de 6 veces. El crecimiento esperado para los próximos años es bastante alto. La cuarta posición es Heiko Corp New, una compañía americana que se dedica al diseño y fabricación de productos para la industria electrónica, el sector aeroespacial y de defensa, que incluye piezas para motores y componentes de aeronaves. La compañía actualmente tiene un elevado PER Forward de 56 veces, una múltiplo entre el precio y valor en libros de 9 veces y una relación entre el precio y las ventas de 8,64 veces. Son múltiplos bastante altos que se soportan en un tremendo potencial de crecimiento. Otras empresas que son bastante conocidas y hacen parte de su portafolio son Alphabet, Visa, Booking y Starbucks, entre otras.
Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.